Qué complicado lo están poniendo, sí, todos los mercados, ya no solo las criptomonedas, también las bolsas. Y digo complicado a mi ver, yo me baso en el análisis técnico, busco esos niveles de ventaja, esos niveles de interés, esos zonales en el que pueden aparecer bien rebotes o bien giros a la baja. Y bueno, pues a mi ver lo están poniendo muy difícil, lo están poniendo muy complicado. Cada vez que aparece un movimiento en una dirección, bueno, pues aparece un movimiento en la dirección contraria, aparece la presión en la dirección contraria y como digo, bueno, pues sí, para los que hablan a posteriori quizás es muy fácil, siempre a posteriori cuando ya hemos visto el movimiento es muy fácil decir ya te lo dije o iban a hacer esto, iban a hacer lo otro. Voy a ver o voy a enseñaros niveles en diferentes índices, vamos a ver también varias acciones que se están moviendo en bolsa española y veremos también niveles en varias criptomonedas. Índices, ¿por qué? Porque bueno, pues os voy a pasar ya directamente a ver el gráfico, por ejemplo, del IBEX. Y es que, bueno, pues recientemente muchos os urgían a vender, muchos os decían que, bueno, pues que la presión era bajista, que venía, bueno, pues una onda fuerte a la baja. Yo personalmente en el canal marcaba un nivel de soporte, el IBEX lo respetaba en cierres, desde ahí aparecía el impulso y bueno, en esas estamos. De hecho, yo os decía, la pelota está en el tejado, hace unos días todos eran muy críticos con la bolsa estadounidense, el IBEX atacando el nivel de resistencia, hay que pedir batir estos zonales, cierres por encima de estos 8.638, los ha atacado ya incluso en dos ocasiones, pero hay que pedir cierres por encima de este nivel porque de lo contrario puede aparecer una onda bajista que nos lleve a visitar los 8.000 puntos en el IBEX. Como digo, a mi ver, las espadas están en lo alto, yo no puedo dar por roto un soporte mientras sea respetado. ¿Que ha aparecido la presión bajista? Sí, ya lo decíamos, que podían aparecer movimientos hacia el nivel de soporte. De hecho, una vez que se rompía este zonal de los 8.500, incluso la pérdida de los 8.300, 8.400, cuando se perdía esta media, ya decíamos que el IBEX podía caer a estos niveles, pero aquí está apareciendo el impulso, aquí está, perdón, el rebote, aquí está apareciendo nuevamente la presión alcista. Eso en cuanto al IBEX. Por hacer un breve resumen, no quiero liarme, pero el Dow Jones, muchos os urgían a vender en esta zona de los 30.600, yo era un nivel que había detectado y un nivel en el que os decía que podía aparecer un rebote. ¿Ha aparecido el rebote? Sí. ¿Es ya un rebote claro y nos va a llevar a visitar niveles superiores? Eso no lo sabemos, el precio nos lo irá diciendo, pero por el momento en el nivel que esperábamos ha aparecido el rebote. ¿Que después nos engañan? Bueno, pues mala suerte, habría que ver otros zonales, pero a mi ver, por el momento está apareciendo el rebote donde se le esperaba. Es más, y diréis, bueno, ya llevamos esperando el rebote, por eso digo que lo están poniendo difícil, porque todo este zonal era un zonal de soporte para el Dow Jones, para la bolsa americana, y por debajo calculábamos, pues sí, si se daban movimientos a la baja, decíamos, cuidado que puede apoyar en la directriz o que puede incluso visitar este nivel. Por el momento estos son proyecciones bajistas, es decir, sí, la presión bajista continúa sobre el gráfico, pero estamos tratando de detectar un giro, estamos tratando de detectar en qué momento el Dow Jones quizás cambie su tendencia bajista o esa presión bajista. Esto tanto para el Dow Jones como, ya digo, bolsa americana por el peso que tienen estos índices. Resistencia ahora en el Dow Jones los 32.580, vamos a ver si consigue visitar estos niveles y ante todo ver cierres por encima de ese nivel. Voy a eliminaros esta antigua resistencia, aunque está ahí el soporte y es un nivel a vigilar, pero por encima de ese nivel yo plantearía ya la siguiente zona de resistencia en estos zonales. Entonces muy interesante ver si se consigue romper este 38.2, zonal de los 32.630, vamos a decir, pedirle cierres por encima de los 32.750 y cierres por encima de ese nivel. Puede aparecer un impulso mayor hacia los 33.670. SP500, es que fijaros el soporte que os marcábamos, se visitaba ya, decíamos que podía aparecer el impulso, apareció un rebote y vuelve a caer a este nivel y aquí vuelve a aparecer la presión alcista. Es que yo acierte, no, es que estos son los niveles y estos son los niveles que respeta el precio. A mí todo el ruido de no, de SAT, no, que se va a ir todo al garete, que nos vamos a ir a cero, a mí todo eso no me funciona, me funcionan mejor los niveles y aquí ya veis el rebote que se ha podido sacar, a mi ver ya interesante, pero bueno, pues resistencia en el SP500 al igual que hemos adaptado al Dow Jones, resistencia ahora prácticamente en mismos zonales, en torno de los 4.100, 4.160 puntos para el SP500. Eso en cuanto a índices, el DAX un tanto de lo mismo. De hecho, bueno, pues tras la caída del segundo soporte alertábamos este nivel, decíamos que aquí podía aparecer el capital y que podía incluso volver a la zona de resistencia. Fijaros que prácticamente está en esos niveles, ha visitado estos
estos niveles, pero son las zonas a batir. Si Europa o los índices europeos consiguen romper estas resistencias, lo más probable es que aparezca el rebote en las bolsas americanas en el soporte. Dicho de otra manera, si los índices americanos consiguen el apoyo en soporte, probablemente impulsarán, probablemente darán un rebote mayor y podrían llevar a los índices europeos a romper estas resistencias. Posible detectado aquí en el, por dejarlo marcado, aquí en el DAX, muy oculto, pero aquí hay un posible hombro, cabeza, hombro invertido. Vamos a ver si consigue romper esa resistencia, porque sí nos podría dar incluso un objetivo en el zonal de la media de 133 sesiones, en torno de los 15.000 puntos en el DAX. Eso en cuanto a índices de bolsa. Acciones, he querido rescatar la acción del EGNOR, porque sí, los análisis se dejan en el canal, les tenéis bueno, pues disponibles para cuando queráis verlos. Yo sé que YouTube no los enseña, pero fijaros el soporte que se marcó en el EGNOR, este zonal, en torno de los 9,36. De hecho, veníamos acompañando desde estos apoyos en soporte cuando se daba la ruptura de la resistencia de los 10 euros por título del EGNOR. Alertábamos de que teníamos ruptura de resistencia y que había objetivos incluso en entornos de los 13 euros, que ahora veremos, porque ya lo habíamos proyectado esta primera onda. Pero lo que voy, el apoyo en soporte que os calculábamos, la paciencia muchas veces es una virtud. Fijaros cómo se dio el apoyo en este zonal, desde aquí el precio culebreando, lateral, lo ponen difícil, sí, pero finalmente fijaros cómo ha aparecido el movimiento bien. Como digo, está atacando una resistencia, entonces cuidado también con seguir al precio cuando ya ha dado los movimientos. Fijaros que si yo cojo esta onda principal, os tapo yo el inicio, pero bueno, es el movimiento desde prácticamente los mínimos, desde los 5 euros a los 12,34. Al proyectarla aquí a este apoyo que se daba, este zonal de los 5,93, los mínimos del año 2020, fijaros que nos apunta a los 13,12. Entonces aquí hay un nivel de resistencia, hay un zonal a batir. Quiero decir que, bueno, pues ahora que muestre fuerza, rompa estos niveles y entonces sí podremos incluso ya devolver este FIBO al origen, porque ya tenemos ahí marcada esa resistencia. Y digo esto porque, bueno, pues incluso podríamos proyectar después este primer impulso. Si nosotros planteamos esta primera onda, el descanso en el soporte que planteábamos, fijaros que el siguiente nivel de objetivo y resistencia están en torno de los 14,53 euros por título del EGNOR. Con lo cual, bueno, pues movimiento interesante en la cotización. Por marcaros soportes de corto plazo, yo cogería el tubo impulso, el que viene desde el soporte que nosotros os marcábamos. No hemos sacado la regla, pero bueno, desde el zonal de soporte hasta ese objetivo, un 40% de rebote, creo que aprovechable y muy útil. Pero bueno, soporte ahora en el corto plazo, si el impulso lleva fuerza, yo no le permitiría ya cierres por debajo del 38,2. Aquí va a venir la media de 55 sesiones, en torno de los 11,50 euros por título en la cotización del EGNOR. En Jada Networks, bueno, pues sí, se daba el apoyo en soporte, aparecía el impulso, pero ya os decíamos, hay que pedirle cierres por encima de la media. De hecho, no me gusta que la perdiera en cierres, la media de 133 sesiones, pero bueno, pues el zonal que planteábamos, la media, la zona, los entornos de los 3,60 euros, fijaros que ha aparecido en un primer momento como zonal de rebote. Lo interesante, y de cara a no ver incluso caídas a los 3,30, romper ahora niveles de resistencia. Entonces, si planteamos hasta estos nuevos mínimos en Jada Networks, justo ha visitado ese zonal, ya le habíamos planteado en torno de los 4,12. Esta es la resistencia en el corto plazo y por encima de ese nivel zonal de los 4,39, con lo cual dos niveles a batir, dos zonales a pedirle fuerza en la cotización de Jada Networks, los 4,12 y los 4,41, pero por el momento respetando el soporte. Más acciones que habíamos comentado así, os hablé de Solaria cuando la OPA de Gamesa y demás, os decía que vigilarais los niveles que habíamos marcado en Solaria. ¿Por qué? Porque tenemos una ruptura de dos resistencias, tenemos ataque a dos niveles de resistencias y en el momento actual, por el momento, y bueno, pues en lo que tenemos de cotización de Solaria, ha respetado el nivel de soporte. Fijaros, esta zona de los 19,16, este zonal lo viene respetando en cierres y está apareciendo, bueno, pues lo que parece un rebote que puede convertirse en impulso que puede llevar a los precios de Solaria a atacar los 25,60 y siguiente objetivo que teníamos planteado los 27,12. Entonces vamos a ver si consigue respetar ese nivel de soporte, si consigue batir los máximos. Como digo, os hablaba y os comentaba que mirarais el gráfico en estos entornos de los 20 euros porque se había dado el apoyo justamente en el nivel de soporte, que el precio se gira, aparece una nueva onda a la baja y rompe en cierres los 18,30, entonces sí, posible caída a los 16 euros, pero por el momento mostrando fuerza
fuerza la cotización de Solaria. Siemens Gamesa, ya que la hemos comentado, pues sí, curioso, ¿no? Parece que los niveles que se marcan en este canal no solo les utilizo yo, porque donde ha aparecido, bueno, primero aparecía el aviso de OPA, os decíamos que el posible objetivo estaba en estos entornos de los 18 euros y que realmente para mostrar fuerza Gamesa debía romper los 21-22 euros, pero fijaros a qué precio ha venido la OPA, a los 18,05, o sea, exacto este zonal, en torno del 38,2 de los retrocesos del último movimiento a la baja en la cotización de Gamesa. Zonal de resistencia, a ver si no pasa como en Twitter y empiezan bueno, pues a jugar con los precios, pero esa es una resistencia y finalmente el objetivo que se planteaba se ha conseguido desde este apoyo en directriz que habíamos planteado y que teníamos dibujado en el gráfico de Siemens Gamesa. Duro Felguera, os habíamos marcado soportes hace bien poco, os decíamos que la pérdida de este nivel, que la pérdida de los 0,87 en cierres, la media podía llevar al precio a atacar en tornos de los 0,785. Fijaros que es el nivel de precio que se ha atacado y fijaros el rebote desde ese nivel. Niveles que se marcan en el canal, que se dan gratis, que se enseñan bueno, pues en YouTube. No sé en qué momento me cansaré porque esto ya bueno, pues clama al cielo las visitas, pero bueno, pues nivel que se marcaba y rebote de un 12% en la cotización de Duro Felguera. Lo interesante ahora, romper niveles de resistencia, es decir, si planteamos toda esta onda a la baja, todo este movimiento a la baja, fijaros justo los 0,87 es el 38,2, pero yo le pediría más fuerza, yo le pediría romper este zonal en torno de los 0,94. Superación de este nivel podría incluso ya llevarnos a atacar los 1,02 y por qué no los 1,17 que tanta guerra están dando, y bueno, pues esa proyección alcista que en cualquier momento puede aparecer el movimiento hacia ese zonal. Eso en cuanto a Duro Felguera. Solaria, Farmamar, bueno, pues culebreando en el nivel de soporte, por ahora no está apareciendo la fuerza, respetando la media, muy interesante. No me gustaría ver cierres por debajo de los 65 euros, ya lo comentábamos que esa era la mecha que nos ha dejado en el nivel de soporte, apareció el rebote en el nivel de soporte. Y digo que no me gustaría perder los 65 euros porque podrían llevar a Farmamar a cotizar en entornos de los 59-60 euros por título. Interesante ahora en el movimiento a la baja que tenemos o en el proceso bajista que hemos visto, ver superar este zonal, es el 61,8, entornos entre los 72,70 y los 73,80. Puede ser un objetivo al apoyo en soporte, es decir, puede aparecer ese movimiento, pero ya digo, interesante no perder en cierres los 65,20, ya que podrían llevar al precio a atacar en torno de los 59-60 euros. En muy buena zona el MACD, interesante que aparezca un rebote más fuerte porque está el MACD en pleno nivel 0. Entonces, interesante que aparezca el rebote, ya que de lo contrario lo que puede aparecer es la presión bajista por aparecer un giro en el MACD, un fallo en el corte al alza. En IAG, bueno, pues muy estropeado el gráfico. Ya dije que no me gustaba que se hubiese perdido este nivel de fuerza, este zonal de los 1,67. Si el precio llevaba fuerza debía haber roto este zonal de los 1,86 y bueno, pues en el primer descanso desde ese zonal, si no haber aparecido aquí el impulso en los entornos de 1,66 y lanzar la nueva onda al alza. No fue así, se rompieron niveles de soporte, sí aparecieron rebotes en los entornos de los 1,50, rebotes muy leves y finalmente pues caída prácticamente a este zonal de soporte que veníamos marcando, el soporte de medio plazo y el nivel que no me gustaría ver perder en cierres porque ya digo que tiene incluso, bueno, pues posibles objetivos bajistas por debajo del euro, con lo cual hay que pedirle fuerza. Os he calculado ya las resistencias actuales, hay que pedirle superación de los 1,57 y mayor seguridad a la superación de los 1,64. Aquí está la media de 55 sesiones. Puede aparecer un rebote hacia esos niveles, pero insisto, es que lo ideal es que aparezca la fuerza, lo ideal es ver ruptura de resistencias. Vamos a ver si quiere dejar un doble suelo en estos zonales de mínimos, pero ya digo, por el momento castigo al precio y presión bajista en el corto plazo. En Berkeley lo mismo, le pedíamos superar este movimiento al alza. ¿Por qué? Porque ya hemos visto varios rebotes que no han conseguido superar este zonal. Entonces, mientras no veamos cierres por encima de la media de 55 sesiones, fijaros que se está situando ahí, mientras no veamos cierres por encima de los 0,30, pues sí puede culebrear en las zonas de soporte. No obstante, los dos niveles de soporte están funcionando, están bueno, pues deteniendo, como veis, las caídas, pero si queremos ver fuerza hay que ver superar los 0,33 y en el cortísimo plazo la superación de los 0,28, 0,29 en cierres diarios de Berkeley. Eso en cuanto a acciones y bolsa. Vamos a ver ahora varias criptomonedas.
porque bueno, pues sí, la verdad que bueno, Phantom ha realizado un movimiento al alza en las últimas sesiones, muy castigado el precio, castigadísimo, pesó la resistencia, el zonal de los 1,86, el precio no pudo con ella, movimiento a la baja mayor, muy castigado, ya digo, el precio, es decir, bueno, pues cotización peligrosa. De hecho, bueno, pues la presión va a seguir siendo bajista mientras no veamos cierres por encima de este zonal, cierres por encima incluso del dólar por criptomoneda de Phantom. Hablo de entornos de los 0,93, aquí está la media, ese es el nivel a superar, nivel a batir, pero vamos a ver, no quiere aparecer un rebote hacia esos niveles. Como digo, muy peligrosa y muy castigada la cotización, pero vamos a ver el rebote en el gráfico horario, es decir, vamos a ver si puedo ajustaros mejor aquí el gráfico para que se vea mejor. Sí, en el gráfico horario, bueno, pues plantearía diferentes niveles de soporte al rebote que estamos viendo. Si cogemos de mínimos a máximos, es decir, este movimiento al alza que tenemos, ya digo, de gráfico horario, porque la presión en principio está siendo bajista, pero en el momento actual, 38.2 en este zonal, vamos a ver si de casualidad aquí quiere aparecer la fuerza. Esto sería una señal de que hay fuerza en el rebote, y de lo contrario, cierres por debajo de estos entornos de los 0.42, aplicaría un filtro hacia los 0.396, pero la pérdida de este nivel me llevaría ya a vigilar niveles más bajos, otro posible nivel de soporte en tornos entre los 0.33 y los 0.35 en la cotización de Phantom. Muy interesante la posición del MACD en gráfico horario, fijaros que está prácticamente o muy cercano a niveles de cero, con lo cual vamos a ver si aquí en el nivel de fuerza quiere aparecer un rebote mayor en la cotización de Phantom. Luna la hemos venido viendo estos días, fijaros que ayer os marcaba en el último análisis de Luna, de Terra Luna, marcábamos un nivel de resistencia que detectábamos. Fijaros, este zonal, comentábamos que los entornos de los 2204 era un zonal de resistencia y era la zona a batir. No se vieron cierres, es decir, el precio ha sido claro, no se vieron cierres por encima de este nivel, y ya decíamos que si no aguantaba en estos niveles de mínimos, se podía ver un movimiento incluso hacia la media de 133 sesiones en tornos de los 0,1458. Por el momento, como digo, ha aparecido la presión bajista en Luna, hay que pedirle fuerza, hay que pedirle batir resistencias. Por rizar un poco el rizo y jugando con el cortísimo plazo, os cambio ese FIBO a color rojo para que tengamos como niveles de resistencia, y bueno, pues cortísimo plazo los 1811, este zonal, ya sabéis, tenéis que añadir los ceros correspondientes, pero este es el nivel de resistencia a batir. Mientras no veamos cierres por encima de este nivel, puede aparecer el movimiento hacia estos 1450, estos 1450 que estamos comentando en la cotización de Terra Luna. Cierres por encima de los 1820, vamos a decir, nos darían un siguiente nivel de objetivo en los 1965, perdón, un siguiente nivel de resistencia a batir, y la superación de este nivel sí que me alertaría de que pueda aparecer nuevamente el movimiento hacia el origen, hacia este zonal de los 2200, que ya sabéis y tenéis anteriores análisis para ver, bueno, pues siguientes objetivos y siguientes resistencias en la cotización de Terra Luna. Y en cuanto a Bitcoin, pues sí, vuelve a pesar la presión bajista, vuelve a aparecer la presión bajista en cuanto se enfrenta a resistencias. De hecho, ayer decíamos que si el impulso o el rebote que veíamos desde el soporte que sigue funcionando en Bitcoin, es decir, el soporte que os marcábamos, por 3-4 veces ha aparecido un rebote, y además es que en el análisis os decíamos rebotes desde este zonal con objetivos en los 30.200, en todos los rebotes ha dado el objetivo, eso ya cada uno que lo utilice como quiera, pero bueno, decíamos, si el impulso lleva fuerza, es decir, si el rebote que estamos viendo lleva fuerza y quiere atacar niveles superiores, le pedíamos que no perdiera en cierre los 29.689. No fue así, Bitcoin ha roto en cierres este zonal, en cierres horarios hablo, pero bueno, pues respetando el soporte de medio plazo. Insisto, hay que pedirle ruptura de resistencias, hay que pedirle superación de niveles de resistencia, hay que pedirle fuerza a la cotización de Bitcoin. Por el momento no tenemos cierres por encima de este zonal, los 30.721. El propio precio nos lo está marcando. A mi ver, la resistencia estaba en los 30.200, pero bueno, ya sabéis, siempre al final la cotización deja mechas y ataca a niveles superiores. Mientras no veamos superar este nivel, precaución, porque bueno, pues puede aparecer nuevamente la presión bajista, incluso, porque no, caerá el soporte de medio plazo a los entornos de los $26.000. Pero ya digo, al final el precio manda. Lo ideal, y porque le pedía fuerza, para no situarse por debajo de las medias como al fin ha hecho. Entonces ahora
ahora lo primordial, recuperar los niveles de media, recuperar este zonal de los 29.910 y mejor aún ver superación de los 30.700 dólares. Mientras no veamos fuerza en Bitcoin, difícil ver presión alcista en otras criptomonedas, pero insisto, en el medio plazo se están respetando los niveles de soporte y a la vez pueden aparecer movimientos mayores, como ya he dicho que espero en la cotización de Bitcoin. Y hasta aquí los niveles de hoy, hasta aquí el análisis de hoy, espero que gusten y ayuden. Como siempre, pediros que le deis al me gusta al vídeo, que lo compartáis en redes sociales y foros, todo ayuda, es la manera de mantener este canal vivo, de otra manera el canal va a desaparecer. Y bueno, pues como siempre decirte, estos son mis niveles, son mis análisis, tú debes tener tu propio criterio y tu propia estrategia a la hora de invertir. Suerte con tus inversiones y hasta próximos vídeos.